buenos días. Estamos aquí en Niño Torre de los Espejos, en Uteba, entrevistando a Fernando Lalana, un escritor muy conocido en toda España. Hola, buenos días, Fernando. Si te parece, empezamos las preguntas. ¿Qué significa para ti los encuentros en los institutos de secundaria con los lectores jóvenes? ¿Qué significan los encuentros? Pues la verdad es que yo reconozco que para mí son ahora ya casi imprescindibles. Lo paso muy bien. Es una época, dos épocas, algunas semanas antes de Navidad y luego buena parte de lo que es el segundo trimestre, que estoy todos los años esperando con ansiedad. Luego resulta una paliza, sobre todo, claro, cuando vienes aquí desde Zaragoza a Utebo, nada, esto es estupendo, como estar en casa. Pero, por ejemplo, yo la semana que viene estoy toda la semana fuera de casa y acaba siendo una paliza porque yo ya empiezo a cumplir mis años. Pero reconozco que a pesar de la paliza, lo estoy deseando, lo paso muy bien y yo creo que me sería difícil seguir escribiendo nuevos libros si no recibiera, digamos, la respuesta que me supone el hacer las charlas y el ver que les han parecido mis libros a los lectores. Así que, muy bien, estoy encantado de tener esta posibilidad. Vale. ¿Qué es para ti la lectura? ¿Qué es para mí la lectura? Para mí ha sido muy importante. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? El ser capaz de entrenar la capacidad de comunicarnos entre nosotros. La lectura, ya sabéis, la literatura, ¿no? Cuya parte, digamos, pasiva es la parte final de la lectura, dicen que es la única de las artes que es imprescindible, Podría desaparecer la música, podría desaparecer la danza, podría desaparecer el teatro y la humanidad, aunque dolida y cercenada, pues seguiría existiendo, pero si desapareciera la literatura significaría que habría desaparecido la capacidad de comunicarnos entre nosotros y el fin de los tiempos estaría entonces muy cercano. Así que para mí es fundamental, quizá la materia por excelencia, ¿no? Más cosas. ¿En algún momento has perdido la pasión por escribir o ya lo tenías asumido como tu forma de vida? Bueno, en algún momento decidí, hace ya tantos años que casi no me acuerdo, pero en algún momento decidí que esto iba a ser mi vida, ¿no? Que iba a ser la manera en que me iba a ganar la vida. Tampoco es una cuestión tremendamente apasionada. Yo soy bastante mercenario, yo escribo para ganarme la vida, escribo por dinero. Se me da bien, como trabajo es un trabajo estupendo. A mí lo que realmente me apasiona es leer, ya que hablábamos antes de la lectura. Lo que no podría prescindir sería de leer, de seguir siendo lector. Realmente yo no necesito escribir más que como medio de ganarme el pan. Es decir, si mañana tuviera la vida resuelta, yo podría dejar de escribir perfectamente, no necesito escribir como otros. Hay otros escritores que dicen que sí, que si no pudieran escribir se morirían, porque para ellos escribir es, bueno, una cosa maravillosa. Para mí no, es un trabajo estupendo, pero lo que realmente me parece importante, lo que me parece imprescindible, es poder seguir leyendo. ¿Alguna vez has tenido el deseo de escribir algo para adultos? Sí, bueno, realmente, a ver, la mayoría de las novelas, sobre todo de las que he escrito en los últimos años, yo creo que me las planteo como si fueran para adultos. La mayoría de mis personajes, la que habéis leído vosotros y vamos a comentar dentro de unos minutos, lo habréis visto, tiene personajes adultos exclusivamente. Es decir, que yo esto de la novelica para adolescentes que otros hacen, realmente a mí no me convence. A partir de vuestra edad, de ahí en adelante, yo ya considero a mis lectores adultos y por lo tanto escribo esto que llamamos novelas juveniles como si fueran novelas para adultos. De manera que tampoco tengo una necesidad especial de escribir una novela solo para mayores, no solo para adultos. No, si surge la ocasión, si hay alguna idea, alguna historia que realmente solo puede tener como destino los lectores adultos, a lo mejor la termino por escribir, pero ahora mismo no lo necesito. No necesito escribir para mayores, estoy bien como estoy, porque creo que mis lectores, en la mayor parte de los casos, son lectores adultos ya.
¿A quién sueles dedicar tus libros? No suelo dedicar mis libros a nadie. Últimamente, como me parecía feo, estoy dedicando algunos libros de los últimos pues, a mi familia más cercana, pero por eso, porque me parece feo, ¿no? Yo no soy nada dedicado. No escribo para nadie. Yo cuando escribo pienso mucho en mis editores, ¿no? Si le va a gustar al editor mucho más que a los lectores. Y lo de dedicar libros a la familia, esto, pues supongo que queda bien, pero la mayoría de mis libros no tienen dedicatoria alguna. ¿Qué sientes cada vez que terminas de escribir un libro? Es un día estupendo. El día que pongo un punto final a una historia que normalmente me ha llevado meses de trabajo, pues la verdad es que es un día estupendo. Yo ya te digo que no necesito escribir para vivir, al contrario, ojalá pudiera vivir sin escribir. Y por lo tanto, poner el punto final a una historia es, bueno, quitarme de encima un peso muy grande y decir, bueno, ya tengo otra cosa, ¿no? Tengo otro patrimonio que puedo intentar ahora vender a una editorial o colocarle a una editorial. Es siempre un día muy grande. Recuerdo algunos especialmente que han sido días de decir, oye, pues mira, a media mañana he puesto el punto final, ¡ay, qué bien, me voy a celebrarlo! Y me marcho por ahí a hacer alguna cosa que me suponga una celebración. De todos tus libros, ¿cuál es tu preferido? ¿Cuál es mi preferido? Pues tengo unos cuantos que me gustan especialmente. Uno de ellos es La tuneladora. Algún otro del mismo personaje de La tuneladora, el detective Escartín, quizá me guste más, aunque se venda menos, como es el caso de El último muerto. Me gusta mucho Los hijos del trueno, de los que hice con José María Almarcegui, pues quizá el que más me gusta de todos. Me gusta también El círculo hermético, donde también colaboró José María Almarcegui. Me gustan, de las novelas antiguas, hombre, me sigue gustando mucho Morirás en chafarinas, aunque la segunda parte, que no leyó casi nadie, a mí la he tenido que repasar ahora por unas cuestiones editoriales y la verdad es que me ha gustado más de lo que recordaba. Me gusta mucho El ángel caído. Y luego, de los cuentos más infantiles, bueno, algunos que me gustan especialmente, normalmente los que escribo para niños pequeños, muy pequeños. Un príncipe algo rarito, o muy recientemente he publicado uno que se titula Anacleto y la croqueta, que yo creo que define muy bien mi estilo con los lectores más jóvenes. Por ahí andan mis preferencias. ¿Crees que hay un lenguaje propio para la literatura juvenil? Yo creo que no es un lenguaje propio, lo que hay es una serie de características que separan un poquito la literatura general de la literatura llamada juvenil, pero tiene que ver mucho más con la ausencia de escenas de sexo más o menos explícito, con la extensión. Normalmente una novela juvenil se espera que sea más corta, más breve que la novela estándar para mayores. Y por lo tanto, pero ni con las historias en sí, ni con los personajes, ni con el lenguaje realmente, al menos tal como yo entiendo la novela juvenil, las diferencias serían casi exclusivamente de detalle o digamos de arquitectura, no de lenguaje. ¿Cómo te planteas una novela? Pues normalmente la preparo antes y la escribo después. No sé si hay gente que piensa que las novelas se van inventando conforme las escribes. Esto no, yo creo que nadie lo hace así. Normalmente una novela primero la piensas, la preparas, te documentas, desarrollas los personajes, la historia y demás. Dependiendo de cada escritor lo haces de una manera más rigurosa o menos, o dejando más cosas, digamos, en el aire para el momento ya de redactar el texto. Pero, bueno, primero haces esa preparación y luego ya la escribes. Pero desde luego, cuando yo empiezo a escribir el texto de una novela, a mí me gusta tener bien claro cómo empieza, cómo sigue, cómo termina, todo lo que va a pasar, qué personajes van a aparecer y tener ya bien atornillado la mayor parte de los elementos
que componen la historia, ¿no? Para poder centrarme solamente en cómo contar esa historia que he preparado previamente. ¿Qué preferirías ser en lugar de escritor? ¿Qué preferiría ser en lugar de escritor? A ver, teniendo que trabajar, la verdad es que la profesión de escritor es casi imbatible. Claro, a mí lo que me gustaría, como a la mayoría de la gente, pues es no tener que trabajar, ¿no? Que me toque la primitiva y poder dedicarme a viajar, a disfrutar, a ir al teatro, a ir a la ópera, a ir al ballet, a leer. Me dedicaría mucho más tiempo a leer del que puedo dedicar ahora, claro, pero teniendo que ejercer un trabajo, no. Si no pudiera vivir de los libros, cosa que claro que puede pasar, tal como están las cosas, yo qué sé lo que va a suceder en los próximos años. ¿Qué haría? Pues a lo mejor intentaría hacer el cursillo de conductor de locomotoras de alta velocidad y me haría conductor del AVE como mi abuelo, que era maquinista de tren. O quizá intentaría un poco meterme en el mundo del teatro, que fue mi otra opción. Cuando yo decidí ser escritor, estoy barajando si dedicarme a esto o intentar la aventura del teatro. No sé si ya sería tarde, pero bueno, podría ser otra opción. Pero es difícil encontrar una profesión que tenga las ventajas laborales que tiene la de escritor, ¿no? Lo de disponer de tu tiempo absolutamente a tu antojo y poder hacer lo que te apetece todos los días, incluso venir aquí a charlar con vosotros. Es una ventaja enorme. ¿Qué claves, a su juicio, debe conservar la literatura juvenil? ¿Qué claves? Yo creo que las claves de la literatura juvenil están en considerar que los lectores, claro, los lectores juveniles, no hablo de los niños, digamos, hasta la edad de finales de primaria, sino a partir de ahí, ya deben ser lectores capaces de afrontar historias complejas e historias muy cercanas a las que leemos la mayoría de los adultos. A mí, ya digo, creo que antes lo he mencionado de pasada, pero no me importa insistir en ello. A mí me ponen un poco nerviosos los escritores y los editores que piensan que hay que hacer una literatura juvenil muy específica, muy destinada solamente a ellos. Yo creo que no, que al contrario, lo que hay que hacer es empezar a mostraros cómo son los libros que leemos los adultos. Bueno, al principio quizá algunas... un poco menos, ¿no? Un poco menos, con algo menos de intensidad, pero escribir y publicar libros, lo que os abran ya la mente hacia las novelas que os están esperando ahí a que os hagáis mayores para poder leerlas. De manera que yo creo que la clave es eso, considerar que los lectores de vuestra edad, pues en realidad no son lectores más tontos que los adultos, son lectores que quizá aún están en periodo de formación, pero a los que hay que enseñarles cómo es lo que les está esperando cuando os hagáis mayores. ¿Cuáles son los personajes favoritos de los libros que has escrito? Yo tengo mi personaje favorito de todos los que he escrito, que son... básicamente es Marijuli Contreras, la protagonista del Secreto de la Arboleda cuando era niña, y de 8 o 10, creo que son 10 en total, novelas, estas que llamamos juveniles, cuando ya se hace mayor. La pareja formada por Ernesto Gil Abad y Marijuli son mis personajes favoritos, y si tengo que quedarme con uno de los dos, pues yo me quedo con Marijuli Contreras. Fermín Escartín también, además en los últimos años, pues es un personaje que ha funcionado muy bien y me ha dado de comer con solvencia. Pero bueno, como personaje literario yo le estoy muy agradecido. Es un personaje que no me cae bien. La mayoría de mis personajes no me caen bien. Me sirven para hacer mis novelas, pero suelen ser gente bastante desagradable. Hay muchos criminales y detectives muy torpes y así, como Escartín. Entonces son gente de la que yo no me haría amigo jamás, pero bueno, como personaje literario yo les estoy agradecido porque han proporcionado un sustento razonable. ¿Por qué o para qué escribes para los jóvenes? Pues yo lamento seguir haciéndome daño, pero yo escribo por dinero. Escribo para jóvenes porque cuando descubrí la literatura juvenil me di cuenta de que esas
características que, como digo, la apartan un poquito de la literatura general, a mí me parecía que me beneficiaban, que me gustaba, que es decir, el hecho de escribir novelas de máximo 50.000 palabras, cuando, bueno, una novela de adultos pues tiene que ser una novela gigantescamente larga. A mí eso me gusta, ¿no? Una novela a la que no tenga que dedicarle más que 2 o 3 meses me parece mucho mejor una novela a la que hay que dedicarle un año de trabajo, como pasa con muchas de adultos. El hecho de poder utilizar un lenguaje ágil, el poder dialogar mucho y no tener que detener la acción con largas descripciones, como suele ser habitual en la novela para adultos. Todo ese tipo de pequeñas diferencias con la novela para adultos a mí me gustaban. Por eso escribo para chavales, porque se me da bien, me resulta cómodo, me resulta fácil, y sobre todo los plazos que tengo que dedicarle a cada uno de los proyectos me parecen plazos razonables. Dedicarle un año de mi vida a una novela parece un disparate. ¿Qué diferencia existe entre la literatura juvenil y la infantil? Esto es muy grande, ¿eh? Así como entre la literatura juvenil y la de adultos, ya digo que las diferencias son pequeñas, casi a veces de matiz. Entre la literatura infantil y la literatura general, en la que incluimos la juvenil, las diferencias son muchas. Claro, de vuestra edad hacia abajo nos encontramos con etapas en las que los lectores pues tienen todavía muchas cosas que aprender, están accediendo al conocimiento de nuevas historias, nuevos personajes, claro. De hecho, en la literatura juvenil, en la literatura infantil, las diferencias entre un libro para niños, para primerísimos lectores, que las editoriales califican a lo mejor como a partir de 6 años, con libros para 8, 9 o 10 años, son enormes. En la extensión, en el tratamiento de los temas, en el tratamiento de los personajes, en el propio lenguaje. Para mí la principal dificultad cuando escribo para niños muy pequeños es que, claro, tienes que utilizar un léxico, un lenguaje muy escaso, muy limitado, ¿no? A un niño no le puedes contar una historia con las mismas palabras que cuentas una historia para vosotros, suponiendo que ya las va a entender, o que si no entiende algo lo va a mirar en el diccionario. Por lo tanto, ahí las limitaciones son enormes. A mí me cuesta mucho escribir para niños muy pequeños. Lo hago porque me lo piden y, bueno, pues con esfuerzo, con más o menos esfuerzo, no me sale del todo mal. Y luego, ahondando en lo que decía en la pregunta anterior, es verdad que, claro, los originales para niños son mucho más breves y, por lo tanto, el tiempo que hay que dedicarle a cada uno de esos proyectos también es más breve, y eso a mí me gusta. Pero es la única ventaja que veo. Todo lo demás son inconvenientes. Escribir para niños, de verdad, es muy difícil. Habrá escritores que lo harán con facilidad, yo no. De todos los premios que has recibido, que son muchos, ¿cuál es el más importante para ti? Yo los califico por la importancia que creo que tienen. Entonces, desde luego, para mí el más importante, no solamente porque es el más importante, sino también por el momento de mi vida en que me llegó y por lo que supuso luego para el resto de mi carrera el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Fue un espaldarazo definitivo con unas consecuencias que son difíciles de resumir. Yo sería otra persona y, por supuesto, otro escritor de no haber recibido el Premio Nacional, o de haberlo recibido en otro momento posterior, como lo han recibido muchos compañeros, siendo ya mayores. Yo soy el español que más joven ha recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y eso me cambió la vida absolutamente. Luego, en orden de importancia, pues seguramente el Cervantes Chico, o la mención de honor del Lazarillo, o los premios ya, digamos, particulares o privados, ¿no? Los premios de las editoriales, el premio Barco de Vapor, los premios Gran Angular también, lógicamente, tienen su importancia, pero como la del Premio Nacional, lo que supuso para mí, no hay comparación con ningún otro premio. También le tengo mucha ley, claro, al primer premio importante, al primer premio Gran Angular de los 3 que yo he ganado. Lo gané con mi primera novela juvenil, el primer libro juvenil que yo escribí, con El Zulo. Y también fue, claro, la sensación de, caramba, esto que has elegido parece que realmente ha sido una buena decisión, ¿no? Pero, insisto, el Premio Nacional en el año 91 me cambió absolutamente la vida y la carrera profesional. ¿Alguna de las historias que has escrito está basada en hechos reales?
La mayoría tienen algunos elementos reales, aunque sean solamente pues, el escenario, la ciudad y tal. Que cuente una historia real, así que yo recuerde a bote pronto solamente una novela ya muy antigua, que hace muchos años que ya no se vende, que se titulaba Hubo una vez otra guerra, que escribí en colaboración con un buen amigo mío, con Luis Antonio Puente. Esa sí que era una novela que contaba hechos auténticos que ocurrieron en un pueblecito de Huesca al comienzo de la Guerra Civil Española, y está mezclada con otra historia también de los años 50, que también es una historia real, con personajes reales. Todos los que salen en la novela son personajes basados en gente real, pero es el único caso. Creo, estoy haciendo memoria mientras te cuento esto, yo creo que es la única novela donde he contado acontecimientos reales prácticamente al 100%. Si se te apareciera un hada, ¿qué elegirías? ¿Ser actor de teatro, cine o novelista? Pues si se me apareciera un hada a estas alturas, como lo de novelista ya lo conozco y ya sé cómo es, pues a mí no me importaría ser actor, y desde luego de ser actor, y por lo poco que yo he trasteado ambas actividades, preferiría ser actor de teatro que de cine. No, ya no. Ahora con mi edad ya no, ahora preferiría ser actor de cine. Cuando tienes 20 años apetece mucho ser actor de teatro, llevar la vida del actor de teatro, es una vida, en fin, muy atractiva, pero ahora ya con la edad que tengo, no. Yo creo que aguantaría mejor las exigencias de ser actor de cine que la de ser actor de teatro, así que venga, actor de cine. Ya digo que me gusta menos, para mí la actuación auténtica es la del actor de teatro, la del que se enfrenta todos los días al público, con el público ahí recibiendo el aplauso, pero la verdad es que la paliza que supone hacer todos los días una función o dos, salir de gira, estar fuera de casa, yo creo que aguantaría mejor la marcha del actor de cine. Además creo que está mejor pagado. ¿En qué te basaste para crear el personaje de Fermín Escartín? Pues Fermín Escartín es un personaje basado en la figura clásica del detective de novela negra. Yo he sido bastante lector y sigo siendo bastante lector de novela de intriga, de novela de detectives y demás. Entonces, pues tiene algunas características muy claras de eso, de los detectives de novela negra de toda la vida, pero adaptadas un poco al carácter aragonés, ¿no? y al tipo de humor, sobre todo, que yo practico en mis novelas. Entonces, detective muy torpe, es un detective con un sentido del humor muy extraño, que es muy cercano al que yo tengo, pero básicamente eso no deja de ser el detective de novela negra clásica, que ocupa el centro de la narración, todo se desarrolla alrededor de él, nos cuenta la historia en primera persona, tiene esas características heredadas de los grandes detectives de novela negra. ¿Cómo se te ocurrió poner como elemento principal una apuñaladora en otro ejemplo? Pues no sé en qué momento surgió, hablando con un amigo, si no recuerdo mal, hablando con un amigo que tenía un cargo importante en el gobierno de Navarra y se dedicaba a las cosas de las obras públicas, y me habló de los proyectos que tenían, de no sé qué túnel que estaban perforando con una enorme tuneladora. Y en algún momento, pues eso lo guardé allí, y algunos años después dije, pues esto de una tuneladora como elemento central de una historia de intriga, de estas que yo suelo hacer habitualmente, por lo menos me pareció original, ¿no? No conozco ninguna otra novela donde una tuneladora pues tenga esa participación, ¿no? dentro de la historia. Entonces, por eso, ¿no? Pero vaya, igual que guardé en la memoria este asunto de la tuneladora, los escritores tenemos la costumbre esa de intentar guardar en la memoria todo aquello que nos parece interesante y que quizá en algún momento nos pueda servir como elemento para uno de nuestros proyectos. ¿Estás pensando en escribir un nuevo libro? ¿En qué estaría basado? Sí, tengo siempre varios proyectos, y en los últimos tiempos he escrito cosas de géneros que no había practicado habitualmente. Ahora me quedan muchas cosas por escribir y muchos géneros por tocar, pero así de los grandes, digamos, subgéneros de la narrativa, me queda por hacer una novela romántica y me queda por hacer una novela de terror. Igual las mezclo, para no tener que hacer dos, sino solo una, y hago una novela romántica de terror.
Pero el terror que yo entiendo, ojo, que no se parece al terror habitual gótico de vampiros y de monstruos babosos y estas melonadas. Bueno, que suena el timbre y vosotros aquí sin abrir la boca todavía. Sí, ya está, ¿no? Todavía, venga. Una pregunta, venga. ¿Cómo estructurasteis la primera obra? ¿En orden cronológico o por partes importantes? No me acuerdo cómo la escribí. Normalmente yo las hago en desorden y luego las ordeno. Es decir, que suelo empezar por la parte que me parece más atractiva, que ahora mismo pues no recuerdo cuál sería, quizá alguna parte cercana al final, o de las ratas, por ejemplo, o algo similar. Y luego voy haciendo otras partes y al final las ordeno en el orden que me parece más atractivo, ¿no? El orden en que se cuenta una historia es importantísimo para conseguir más o menos interés. A mí me preocupa mucho, entonces lo suelo meditar, pero muchas veces ya con la novela escrita, es cuando decido alterar el orden de los acontecimientos. Vale. De escribir una novela, pues la parte que menos te gusta. Lo que menos me gusta es empezar, por eso digo que empiezo por lo que me parece más atractivo, ¿no? Entonces, además el comienzo, lo que finalmente es el comienzo para el lector, las primeras páginas son importantísimas. Es decir, tienes que ser atractivo, tienes que ser intenso para conseguir enganchar al lector desde el primer momento y muchas veces tomar la decisión de por dónde voy a empezar a contar esta historia, cuál va a ser la primera escena y tal. Es una cosa que me preocupa tremendamente y siempre tengo la sensación de que tomo la peor decisión. A ver, ya os toca. Bueno, ahora vamos a hacer un cuestionario más personal. Esto es lo que yo tenía, un cuestionario personal. A ver, ¿Tu color favorito? Mi color favorito ha sido siempre el verde. ¿Y a qué razón? No sé, los billetes de 1000 pesetas de antes, hablando mucho de dinero, aparte que soy un tipo muy pesetero, ¿no? Que se decía antes, pero no, sí, no sé, me gusta el verde, los verdes oscuros, sobre todo. Bueno, no sé la razón. Es que estas cosas son totalmente personales, entonces tampoco vas buscando razones, te gustan unas cosas u otras en función de lo que sea. Más. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta todo, pero reconozco que tengo cierta debilidad por las ostras. ¿Y por qué? Ay, no sé, desde muy pequeño a mi padre le gustaban, tengo algunos recuerdos de infancia asociados a Vigo, al mercado de la piedra, mi padre pidiendo ostras que te las abren allí, te las comes fresquísimas. Entonces, aunque a mí ya digo, me gusta absolutamente todo, no he encontrado una comida ni en los viajes siquiera que no me guste, pues quizás si tuviera que elegir me quedaría con las ostras vivas y crudas, y sin limón, ni siquiera me he hecho limón en las ostras. Seguimos. ¿Y tu película favorita? Uy, difícil. ¿Cuáles son mis películas favoritas? Pues me vienen enseguida a la cabeza 2001, una odisea del espacio, Blade Runner, algunas de las películas de ciencia ficción. La ciencia ficción ha sido quizá mi género favorito, entonces tengo entre las películas de ciencia ficción así más importantes, tengo algunas predilectas. También algunas que no son de ciencia ficción, por ejemplo, bueno, que en medio lo son, como La naranja mecánica, algunas incluso. Yo tengo cierta debilidad por Stanley Kubrick, de manera que, por ejemplo, Barry Lyndon, por ejemplo, una película de Kubrick que no tuvo demasiado éxito, al menos en España, sin embargo a mí me sigue pareciendo una maravilla, o Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, me parece una comedia absolutamente sensacional. En fin, reconozco que Kubrick me ha gustado en casi todas las que le he visto, salvo El Resplandor, que no me gustó nada. Me pareció que Jack Nicholson estaba completamente pasado de rosca, ¿no? Se había ido del bolo. Pero el resto de las películas de Kubrick, yo creo que me gustan todas, La chaqueta metálica, incluso la última, Ice White Shot. Bueno, sí, por ahí. Y Blade Runner yo la tengo en el imaginario personal como una de las cumbres. ¿Y cuáles son tus escritores favoritos? Y mis escritores favoritos, por Dios, yo qué sé, pues si es que hay tantos y tan buenos, no sé ni por dónde empezar. Escritores que hayan influido en mi estilo, pues seguramente gente como Jardín Poncela, Miguel Miura y gente así, que es decir, autores sobre todo de comedia cómica española contemporánea, con un determinado estilo de humor que luego es el que he incorporado yo a mis libros.
Entre los clásicos, pues yo tengo cierta predilección por Dostoyevsky, bueno, entre los clásicos del siglo de oro yo me quedo con Calderón de la Barca, por supuesto. Ya hemos hablado que yo soy muy de teatro y esto, es que claro, a mí Calderón, Shakespeare, yo reconozco que cuanto a mí me gustaría saber inglés solo por poder leer a Shakespeare en original, ¿no? Hay traducciones que supongo que son muy buenas, pero seguro que como leer a Shakespeare en inglés no habrá nada. Entonces algunas de las tragedias de Shakespeare, junto con La vida es sueño de Calderón, a mí me parecen quizá la cumbre del teatro. Me gusta mucho parte del teatro de Güero Vallejo, incluso parte del teatro de Antonio Gala, que como novelista no me gusta nada, pues también me gustaba, Valle Inclán, por supuesto, algunas cosas sueltas como Enrique IV de Luigi Pirandello. Bueno, no sé ni por dónde. Están ahí fuera además ya esperándonos. Venga, una o dos más. ¿Tu estilo de música favorito? Mi estilo de música favorito, nada, no sé, no tengo... La música me gusta poco, esa es la verdad. Ahora mismo a mí me gusta Fito y Fitipaldis, me gustan los tangos, me gusta algo de jazz, Miles Davis, Chet Baker y algunas cosas así, pero no es una de mis aficiones. Y la última, que si no nos van a echar. ¿Cuál es tu personaje novelístico favorito? Mi personaje novelístico, no mío, sino de la literatura universal, posiblemente Segismundo de La vida es sueño y Robinson Crusoe, de la novela de Daniel Defoe, el Robinson Crusoe. Es que me parece que las connotaciones que ha tenido, la herencia, ¿no?, que ha tenido el personaje de Robinson Crusoe es magnífica, ¿no? Entonces, maravilla. También me gusta mucho Mowgli, el libro de la selva de Kipling, que lo leí de muy joven y me pareció una maravilla. Bueno, ¿ya está? Bueno, y hasta aquí la entrevista con Fernando Lalano. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer y lo habéis hecho estupendamente bien, ¿eh? Dejadme deciros que ha sido una entrevista estupenda. Bueno, y esperamos que sigas trabajando en crear ilusión a los jóvenes. Pues bueno, gracias por eso, aunque yo preferiría que me deseases que me tocase la docencia primitiva. Gracias, ha sido un placer.